Neil Armstrong, la persona que fue el primero en caminar en la Luna, 25 años después de ese suceso, se dice que dejó una nota de gratitud a quienes diseñaron el traje especial con el que él pudo caminar sobre la Luna. Sin duda alguna, situaciones especiales expresan o despiertan en nosotros una actitud de gratitud. Cuando leemos el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 3, vamos a encontrar también nosotros en Pablo una actitud de gratitud hacia Dios por ser el Creador y por todas las cosas que Él hace por nosotros. Y Él dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a comenzar a ver ahora el libro de Efesios, principalmente en un enfoque plenamente cristocéntrico. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos estudiando el libro de Efesios o la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Para ello tenemos hoy dos invitados. Estamos ya en la lección número 2. Quiero saludar a nuestro amigo Arturo Berríos. Bienvenido, Arturo. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Un privilegio poder estar en este programa de Axiomas. Igualmente, Álvaro, bienvenido a este momento especial de estudio de la Biblia. Y por favor, luego de tu saludo, guíanos en una oración. Bueno, un saludo grande a todas las personas que asisten a este programa y quiero invitarlos ahí donde se encuentran que puedan acompañarnos con esta oración. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y la oportunidad que nos regalas de reunirnos para poder tocar este tema, Señor, poder estudiarlo y nutrirnos espiritualmente. Pedimos tu dirección y que el Espíritu Santo esté con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar ahora a leer algunos de los versículos, los primeros capítulos prácticamente del libro de Efesios. El tema de hoy es el gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Cuál era ese plan? ¿De qué manera ese plan fue cumpliéndose? Algunas de estas cosas eran conocidas ya por el pueblo de Israel, otros fueron comprendiéndose a medida que Dios fue ejecutando su voluntad. Así que vamos avanzando, Álvaro. Interesante, Pastor Tito, que para entender el plan cristocéntrico tenemos que abordar el texto bíblico que usted leyó al comienzo, ¿no? En donde Pablo menciona que hemos sido bendecidos con una bendición espiritual, ¿no? Y ahí en estas breves palabras se pueden estudiar muchas cosas, ¿no? Pero el énfasis central es de que Pablo utiliza la palabra griega neumáticos para hacer énfasis en las bendiciones espirituales. Y esto apunta al Espíritu Santo mismo, ¿no? Que es una palabra derivada de neumas. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que como cristianos, como hijos de Dios, la forma en la que nosotros participamos y experimentamos de las bendiciones espirituales es a través del Espíritu Santo. Ese es el medio por el cual nosotros podemos experimentar las bendiciones espirituales que Pablo menciona en este pasaje bíblico. Cuando hablamos de bendiciones espirituales, un cristiano que acepta a Jesús se convierte ya en un heredero. Inclusive Pablo va a hablar, ¿no?, de que nosotros, además de ser herederos, también terminamos siendo herencias de Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales que uno recibe cuando comienza a seguir a Jesús? Bueno, el libro de Efesios no solamente destaca las bendiciones materiales, ¿no?, físicas, también tiene que ver con las bendiciones mediante los dones, ¿no?, mediante el Espíritu Santo. Se refiere a eso, ¿no? Bendiciones espirituales yo creo que también implica el hecho de que yo sepa que tengo perdón de los pecados, puedo saber que tengo un Creador. Por eso Pablo habla bastante de la gratitud, ¿no? Vamos a ver estos dones espirituales, la oportunidad de tener la palabra de Dios, de poder dirigirme a Dios a través de la oración. O sea, en el momento cuando Dios entra en mi vida, comienzo a aprovechar, diríamos, entre comillas, todas esas cosas que antes de conocer a Jesús
tal vez ni sabía que existían a mi disposición, ¿no? Y finalmente me va a llevar a Cristo. Hay una frase que repite ahí el apóstol Pablo cuando dice en los lugares celestiales, que no solamente en Efesios, sino en varios otros pasajes o en varias otras epístolas él lo va a mencionar a qué se refiere cuando él hace una alusión a esos lugares celestiales. Sí, el versículo 20 habla acerca de eso, ¿no? Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Obviamente lugares celestiales, en la Biblia encontramos que Dios creó los cielos, ¿no? El universo, pero obviamente que Dios es omnipresente. Al decir los lugares celestiales se refiere directamente a la presencia de Dios en su santuario. Saber que ese Dios está con nosotros, ¿no? Que es parte de la creación, parte de ese cielo, parte de ese universo. Y nosotros, aun cuando no estemos físicamente allá, ya podemos nosotros ser partícipes de esa presencia, de esa gloria de Dios, como que ya estuviéramos disfrutando en cierto modo de esos lugares celestiales. Sí, son los privilegios que Dios nos da, ¿no? Cómo nos anticipa a lo que vamos a recibir cuando Cristo venga. Es una antesala, podemos decir. Un elemento importante que Pablo enfatiza aquí es la elección y la aceptación que él tiene para con nosotros, ¿no? Versículo 4, Efesios 1, dice, según nos escogió. ¿Y cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él. Y nos va a mostrar que Dios no solamente nos elige, sino nos busca, nos acepta, y el propósito va a ser ayudarnos a desarrollar nuestra vida cristiana. ¿Qué significa el hecho de que Él nos haya elegido, o la razón de la elección, por ejemplo, en el caso personal de cada uno? Bueno, en un aspecto personal, el saber que Cristo me eligió trae dicha y alegría a mi vida, ¿no? Pero lo interesante, pastor, es de que el momento en el que sabemos es cuando aceptamos a Cristo. Como bien usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Antes de aceptar a Cristo, antes de saber de Cristo, antes de conocer de este grandioso plan, éramos ignorantes de todo esto, ¿no? No sabíamos que habíamos sido elegidos, no sabíamos la paga que se había hecho para nuestra salvación y nuestra redención, ¿no? Y esa elección no solo es porque nacimos y ahora ya, bueno, tenemos la oportunidad de escogerlo, ¿no? Sino, dice, antes de la fundación del mundo, como que Dios ya nos estaba esperando. David menciona, ¿no?, cómo Dios en el momento, antes de la formación, ya Dios tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Cuán importante es entender esto para distinguir el amor de Dios al amor humano inclusive. Y Pablo también hace énfasis, ¿no? El versículo 4 que estamos viendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí podemos decir que todos estamos destinados para salvarnos. Capaz un poquito ahí no confundir con la predestinación, ¿no? Todos tenemos la oportunidad para salvarnos, pero depende de uno, ¿no?, si quiere salvarse. Muchos deciden no hacerlo, pero para Dios todos estamos destinados para salvarnos. El versículo 7 resalta dos elementos interesantes, la redención y el perdón. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué significa esto, Álvaro? Ahí en el versículo 7, Pablo utiliza una palabra griega, apolutrosis, ¿no? Esta palabra se utilizaba en aquellos tiempos para hacer referencia al momento en donde se pagaba la libertad de un esclavo. Para eso se usaba esa palabra, ¿no? Y aquí la usa Pablo haciendo referencia a que nosotros éramos esclavos del pecado. Y no solo eso, Pastor Tito, sabemos bien que el esclavo no recibía paga por su trabajo, no tenía bienes materiales con los cuales él pueda comprar su libertad. Entonces, no solamente es un hecho de amor, sino también es un hecho de redención, porque el esclavo no tenía posibilidad de acceder a su libertad. Era un agente externo, otra persona, la que era movida a misericordia por aquella persona, imposibilitada de llegar a su libertad, y pagaba esa deuda que tenía el esclavo para ser libre, ¿no?
Esa imagen nos muestra a nosotros el amor que Dios tiene por nosotros, la imposibilidad del ser humano de querer lograr su propia salvación, y por otro lado todo lo hace Dios, ¿no? Él lo planifica, Él viene y nos rescata, y como efecto viene ahí el tema del perdón inclusive. Sí, Arturo, me gustaría indicar lo que dice acá Alistair, ¿no? Una cita. Dice, ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Bien, la lección titula, ¿no? Redención costosa, pero perdón generoso. O sea, la salvación costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos lo da de manera gratuita. El perdón es tan generoso que es como si no hubiésemos cometido el pecado, ¿no? La ilustración que ponía del esclavo, finalmente el esclavo no puede hacer nada, viene alguien, paga su valor, lo libera y no le cobra lo que él hizo en favor de él. Cuán importante es entender esta figura, y Pablo va a utilizar eso para mostrarle de nuevo a los efesios que habían aceptado a Jesús, pero que por algún motivo ellos estaban un tanto tal vez desanimados por las cosas que estaban ocurriendo en el mundo, y él les muestra cuán importante es tener como trasfondo este elemento, que el ser humano y su iglesia es tan importante que Jesús mismo vino a redimirla, a prepararla para una misión especial. Yo creo que en la cruz pudimos ver el precio, ¿no? El precio que nuestro amado Dios tuvo que dar al morir por nosotros, ¿no? Él pagó ese precio en la cruz. Es así. Vamos a ir a una pausa, luego vamos a ver un poquito de ese plan que la Biblia misma dice que estuvo antes de la fundación del mundo, pero estamos avanzando con el libro de Efesios, analizando el primer capítulo. Ya retornamos con Axiomas. Pablo enfatiza a los efesios la importancia de conocer este gran plan de redención en favor de los seres humanos, entendiendo que el ser humano por su propia cuenta no puede hacer nada. Utiliza el término de redención, introduce también el concepto de perdón, y luego va a hacer un énfasis que todo esto sucede de acuerdo al tiempo establecido, y vamos a ver un poquito este elemento que también nos va a ayudar a comprender que para Dios nada fue sorpresivo, nada es casual. Todo ya estaba previsto, inclusive. Capítulo 1, versículos 9 y 10 nos va a hablar un poquito acerca del cumplimiento de este plan. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí menciona, ¿no?, de que en algún momento Dios nos dio a conocer algo que Él ya lo había, lo había planificado según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Por algún tiempo nosotros desconocíamos que ya existía un plan de salvación. Cuando el ser humano cae en pecado, Dios le hace un adelanto, le dice en Génesis 3:15 que la descendencia de la mujer pondría fin a la serpiente. Estaba dando evidencia de que allá había un plan, y después Pablo mencionará, ¿no?, de que este plan estaba diseñado con anticipación. Apocalipsis mencionará también que era un plan diseñado antes de la fundación del mundo. Y un elemento importante aquí, tu versión decía, llegado el tiempo, creo aquí dice, del cumplimiento de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que Dios tiene también momentos específicos en los que se va cumpliendo, y la profecía nos va a ir dando evidencia de que la venida de Jesús tuvo su tiempo especial, la muerte de Jesús también estuvo profetizado, cosa de que da evidencia de que Dios no improvisa. Sí, encontramos acá un Dios de orden, un Dios que no improvisa. En Apocalipsis 12:12 dice: porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces tiene que ver con los tiempos, ¿no? Como Dios tenía un tiempo para venir a morir por nosotros, y obviamente nosotros esperamos el tiempo que Cristo venga.
En realidad ahora la iglesia está en el tiempo de proclamar ese plan, ¿no es cierto? Correcto. De proclamar, y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que es el pasaje que leyó el pastor Arturo, advierte también a la iglesia, ¿no? Que el enemigo está trabajando también y está actuando, pero el enemigo sabe que está vencido ya, ¿no? Que ya no tiene más posibilidad. Ahora, cuando vamos a los versículos siguientes, dice aquí, en él mismo, o en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios dijimos que es la salvación de las personas, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Aquí yo veo, por un lado, Pablo tratando de recordarles, animarles a los efesios, pero por otro lado dejando verdades teológicas bien claras, ¿no? El hecho de que nosotros podemos ya obtener una herencia a través de Cristo, esa herencia, llamémosla vida eterna, la oportunidad de estar con Jesús, de tener la salvación, y menciona también que eso debe llevar a que nuestras vidas ahora sean una vida de alabanza para gloria de Dios. Y estos mensajes, sin duda alguna, nos reaniman, nos fortalecen, aún en momentos difíciles. Y como usted lo mencionaba, Pastor Tito, ¿no? El pueblo en Éfeso, la iglesia en Éfeso se encontraba decaída, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos creían que eran fruto de decisiones ajenas a ellos mismos, ¿no? Decisiones de deidades y todo aquello. Entonces lo que Pablo quería era hacerles notar de que somos nosotros los que decidimos si nos adherimos al plan de salvación o si no nos adherimos al plan de salvación. Y también quería hacer énfasis, Pablo, en el hecho de que el plan de salvación no es algo improvisado, es algo que ya venía planeado y que se estaba ya ejecutando, ¿no? Aquí también Pablo va a hablar del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo termina siendo para nosotros una evidencia de la presencia de Jesús ya en el ministerio celestial, digamos, en favor nuestro, y por otro lado, el Espíritu Santo como garantía, ¿no? Exacto, como sello, ¿no? Lo primero, entonces, tenemos que entender algo, ¿no? Pablo se refiere al Espíritu Santo como sello porque los verdaderos cristianos tienen al Espíritu Santo, y esta es la marca que caracteriza a un verdadero cristiano, ¿no? Por eso se utiliza el sello, que en aquel entonces, para eso se utilizaba un sello, ¿no? Para que tú sepas quién es el dueño, quién es el propietario de aquello, ¿no? Y el segundo aspecto que usted menciona, ahí creo que lo va a desarrollar el pastor Arturo. El versículo 14. El primero está, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento cuando aceptamos a Jesús, ya pasamos de propiedad del enemigo a la propiedad de Dios, ya nos puso el sello, el Espíritu Santo comienza a hacer evidencia de ese sellamiento, ¿no? Luego viene la parte de la garantía. 14. Sí, aquí encontramos en el versículo 13-14, ¿no? El asunto del sello, que es identificar la presencia del Espíritu Santo, y el 14 nos muestra la garantía, ¿no? Era un préstamo hebreo que se usaba ampliamente en el griego, ¿no? Las arras, ¿no? Correcto, entonces ahí Arrabón. encontramos como la primera cuota, ¿no? Algo que anticipaba, que aseguraba que le pertenecía. Y ya daba la seguridad de efectuar el negocio, en el caso antiguo. Pero como que al darnos el Espíritu Santo, el Señor ya está diciendo ya, aquí este me pertenece, esta persona me pertenece, y yo voy a seguir haciendo el trabajo de intercesión. Entre tanto, Él va a ir cumpliendo un trabajo aquí en la tierra, pero ya como que nosotros hemos sido marcados, ya Dios dio una garantía de su pertenencia o de la pertenencia nuestra a Él. Entender todo esto significa que no estamos al azar, no es que la persona, bueno, está viviendo en el mundo pero imperceptible para Dios. No, Dios ya nos puso ya una marca especial, ya puso una garantía, y significa que el Señor lo que está haciendo es esperando el momento de que se cumpla el trabajo que le dio a la iglesia para venir, y se cumpliría lo que dice en San Juan 14, ¿no? Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Me gusta mucho lo que dice el folleto, ¿no? Primera cuota, depósito, pago inicial o anticipo, ¿no?
O sea, mostrando que ya está reservado, que ya nadie más puede tocarlo. Y eso somos cada uno de nosotros. Dios ya dio esa garantía. Amén. Claro, y creo que eso nos debe dar a nosotros no solo seguridad, nos debe dar también gratitud. Por eso menciona aquí Pablo, ¿no?, que nuestra vida debería ser una vida de alabanza. Amén. Debemos vivir una vida de gratitud al Señor, y porque estábamos perdidos y Dios nos salvó. Estábamos en la esclavitud del pecado, Dios nos redimió, nos perdonó, y eso nos da a nosotros un sentido diferente de la vida. Algo que me gusta, Pablo, tiene mucho respeto, ¿no? En todo lo que menciona, dice Señor Jesús, Señor Jesucristo, Cristo resucitado, Jesucristo, Cristo Jesús, ¿no? Realmente tenía mucha reverencia, era lo máximo poder mencionar hasta su nombre. Claro, y si nosotros analizamos esos términos en el hebreo, en el griego, vamos a encontrar que no solamente era un nombre, significaba aceptarlo como el Mesías, como el Redentor, como el Señor, el Dios, el Salvador. Así que ahora nosotros usamos el nombre de Jesús, Jesucristo, como un nombre propio, pero eso implica más que un nombre, implica reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Amigos, vamos a la parte final, vamos a una pausa y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, Dios tiene un gran plan para el ser humano. Ese gran plan ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero ese plan está centrado en Cristo, porque Cristo es quien va a ejecutar el plan en favor nuestro, va a ser nuestro sustituto, nuestro redentor, y esta semana hemos visto cuán importante es entender ese elemento importante y sobre todo vivir una vida de gratitud. Gracias, Arturo, por estar en esta oportunidad con nosotros estudiando la palabra del Señor, y por favor algunas palabras de conclusión. Sí, me gusta la parte del comentario del folleto, habla acerca del interruptor de circuito, ¿no? Por fallo a tierra, creo que más conocido como térmico, como fusible, lo cual eso puede salvar vidas, ¿no? Cuando alguien mete accidentalmente una tijera, un clavo al enchufe, algún niño, eso puede provocar que se electrocute. Pero este interruptor se baja, ¿no? ¡Pac! Se corta la corriente, evitando la muerte, ¿no?, incluso de la persona que hizo la travesura. De igual manera, Dios hizo algo parecido con el plan de salvación. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, obviamente ese fusible, ese térmico, se activó, ¡pac!, se cortó, haciendo que podamos tener el plan de salvación mediante Cristo. Obviamente que este térmico puede ser Jesús, ¿no?, que cortó, pero desde ese momento podemos nosotros llegar a la vida eterna, ¿no? Eso evitó que sea una muerte para siempre. Interesante la ilustración. Toda ilustración ayuda de alguna manera a tratar de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Gracias, Álvaro, por estar también en esta oportunidad, y por favor algunas palabras de conclusión. Bueno, queridos amigos, hemos estudiado que existe un plan que fue elaborado desde mucho tiempo atrás, que está siendo llevado a cabo, y el objetivo de ese plan es que podamos ser partícipes de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Está en tu decisión si eliges formar parte de este plan, participar de estas bendiciones y conocer aquellos lugares celestiales. Amén. Gracias, queridos amigos, por participar con nosotros en el estudio de esta lección. Les recomendamos ahora estudiar el libro de Efesios. Lean esta carta muy importante, y semana a semana iremos analizando parte por parte estos mensajes del apóstol Pablo, de Dios a través del apóstol Pablo.